Saludos amigos, sean bienvenidos a Vive tus Derechos, espacio dedicado a la promoción, divulgación y defensa de los derechos humanos, indígenas y de la naturaleza. Es un programa producido por la Oficina de Derechos Humanos del Vicariato de Puerto Ayacucho, bajo la dirección de la doctora Noraima Ángel y bajo la presidencia del obispo Monseñor Johnny Eduardo Reyes. Hoy en nuestro segmento de entrevista vamos a hablar de cómo la gente puede organizarse u autogestionarse en momentos de crisis. Para hablar del tema vamos a conversar con el economista Johnville Linares. ¿Cómo estás, Johnville? Saludos, bienvenido a Vive tus Derechos. Muchísimas gracias, saludo a la teleaudiencia del Vicariato Apostólico y de la Oficina de Derechos Humanos y a mi paisana Noraima Ángel. Y agradecido con ustedes por tomarnos en cuenta de estos momentos tan críticos, de tanta desesperanza que vive el Estado Amazonas y Venezuela en su conjunto, pues toda la República, producto de esta crisis tan grande que vive el país. Entonces usted, cuando estábamos en blanco y negro, me conversaba sobre la profundidad de la crisis y de cómo salir adelante en estos momentos. El pueblo venezolano y el pueblo amazonense se encuentra en una crisis económica muy elevada. No hay cómo comprar la comida. Hoy amaneció el dólar a 430 bolívares. Todas las transacciones venezolanas se están haciendo en base a moneda extranjera. La producción en el campo está muy diezmada. La producción en el centro, en el casco de la ciudad, también se ve muy diezmada, con el agravante que tenemos del combustible, con el papeleo que tenemos desde el punto de vista de las instituciones, de los militares. Entonces todo eso ha llevado un colapso hacia el hogar, hacia la familia. Entonces usted me decía, ¿cómo salir adelante y cómo crecer en estos momentos tan críticos? Bueno, la primera opción es unirse en familia, desarrollar una actividad productiva en familia y pedirle al Estado que colabore, que esa es su obligación para revertir la crisis económica en cuanto a la producción de alimentos, en cuanto a la producción de bienes y servicios, en cuanto al bienestar social. Y el otro aderezo que tenemos por allí es la salud, que ese es otro punto muy delicado a tocar. Esa es otra, podemos decir, otra crisis, la económica, ahora la sanitaria. ¿Podemos decir que hay dos pandemias? Sí, hay dos pandemias y muy fuertes, tanto la económica como la de salud. Entonces, el gobierno ya tiene todos los diagnósticos. Desde el año 1989 para acá hay un diagnóstico de la crisis económica que vive el país. Ya no hay que inventar más nada. Ya se hicieron estudios profundos a nivel internacional de los modelos económicos que los países quieren, unos fracasados y unos exitosos. ¿Qué debemos hacer? Es poner en práctica las reglas económicas, la seguridad económica del país y darle a los ciudadanos aguas abajo y aguas arriba las reglas claras para que ellos produzcan y lleven la comida a su casa. Y eso se transforma en bienestar educativo, en bienestar social, como en una espiral, pues. Si tú mejoras la economía, mejoran todas las variables micro y macroeconómicas del país. Estamos en el punto de dónde estamos, como que es en este momento de crisis. ¿Qué factores intervienen en la crisis económica de un país mayormente? Bueno, principalmente, es muy amplio el tema, pero principalmente los factores son la educación y la planificación y los modelos económicos a seguir. Si nosotros seguimos un modelo económico donde se respete la propiedad privada, donde se le dé oportunidad al productor que produzca con reglas claras, donde tengamos como columna vertebral que el sector privado es el que genera riqueza, donde tengamos un Estado que nada más es vigilante, que no participe directamente en la economía, que cobre sus impuestos, que se dedique a fomentar el desarrollo económico y no a participar directamente, dejándole esto solo a la actividad privada, y con un programa de ajuste de carácter social para salir adelante en la crisis. Entonces usted veía antes aquí que había microempresarios de pollo, microempresarios de mañoco, microempresarios del pescado. ¿Por qué? Porque eran generadores de riqueza desde el punto de vista privado. Cuando intervino el Estado se acabó el combustible, cuando intervino el Estado se acabaron las empresas, y tener las personas altamente calificadas para que desarrollen los programas económicos y los programas sociales. Pero entonces usted ve
Y no es que yo tenga algún problema con los militares ni nada. Usted ve algunos militares que no califican para llevar un programa de desarrollo económico y ahí están las consecuencias. El campo de la Amazonía venezolana está prácticamente paralizado y hay que darle un fuerte abrazo a los indígenas y a algunas personas que todavía siguen aguantando la pela y siguen trayendo los productos acá y los venden solamente para comprar la comida, pero ellos no tienen capacidad de construir, no tienen capacidad de comprarse un vehículo, de una moto, que eso dinamiza la economía. ¿Ve? Entonces estamos colapsados, entonces hay que buscar un modelo de desarrollo, como decía antes, esa frase, endógeno, pero para producir realmente, no para destruirnos como nos estamos destruyendo. Nosotros aquí salimos todos los días en la mañana. Antes la economía fluía en el estado Amazonas, hace poco porque había combustible. ¿Ve? Entonces existían las personas que de alguna u otra manera se ayudaban con el combustible. Ahora no hay combustible, ahora ves los comercios paralizados, salvo la avenida Orinoco y la avenida 23 de enero por razones obvias, pues la gente se va a pie allá, unos a vender y otros a ver qué buscan para llevar a su casa. El diagnóstico del estado Amazonas es muy delicado, pero hay instituciones que no escuchan. Con el poco dinero que viene vía del situado constitucional y de los impuestos que se recogen aquí, debemos poner en práctica un modelo para desarrollar la economía estatal. Como dices tú, es acá en el estado Amazonas como darle un plus, porque es dinámico, es diferente, es multiétnico también, ¿no? Sobre todo. Claro, tenemos un brazo fuerte, algunas etnias indígenas que producen la materia prima. ¿Ve? Aquí hubo ensayos de algunos ingenieros en Betania de Topocho, con los Piaroa, con los Curripacos, con algunos trabajadores indígenas que traen los productos y mantenían la dieta de la Amazonía. Usted iba al mercado del pescado y eso era lleno de productos, pero lamentablemente no hubo una estrategia te voy a decir una frase interesantísima, la microempresa como desarrollo económico del estado Amazonas. No sentaron las bases. ¿Por qué? Porque nos acostumbramos a vivir del papá Estado, y lamentablemente el modelo económico que tenemos es todo dárselo a la gente. La gente se acostumbró pues, a su bolsa de comida, a su trabajo, a sus bonos y a su esto, y no están viendo el daño que se le hizo a la economía. Tenemos un gasto público que, bueno, con un hueco fiscal grandísimo que sobrepasa, es incalculable el gasto público que tenemos. Y estamos emitiendo todas las semanas, cada 15 días bonos, estamos emitiendo mucho dinero inorgánico y todo eso ajusta variables macroeconómicas que elevan el alza del precio del dólar. Y usted ve que hace 2 meses el dólar estaba en 200 bolívares, ahorita pasó la barrera de los 400. Si llega a los 500, que Dios no quiera la semana que viene, esto colapsa, porque el salario mínimo es de 400.000 bolívares, $1. ¿Qué ciudadano en la vida vive con $1? Ninguno. Entonces tenemos un deterioro total. Entonces, bueno, hay que sentarse y poner en práctica el modelo económico real, pero no estos modelos económicos de darle por aquí un pañito de agua tibia por aquí todo y todos nos estamos empobreciendo. Sí. ¿Cómo, o mejor dicho, qué es lo más importante para poder salir de esta crisis? ¿Cómo? Bueno, primero hay que corregir la cabeza fundamental del país, ¿sí? Lo que llamamos nosotros los economistas, hacer un programa de ajustes macroeconómicos, sincerarnos, sentarse el gobierno, la oposición y los empresarios. ¿Quién te genera riqueza? Los empresarios. ¿Quién gobierna? Bueno, el Ejecutivo Nacional. Y la oposición, vamos a ponernos todos en conjunto para sacar al país adelante, echar nuestros intereses personales, nuestros intereses políticos a un lado y formar un programa económico a largo plazo. Nosotros necesitamos alrededor de 60 a 80 mil millones de dólares inyectar el año que viene para que la economía fluya. Si no, vamos a seguir viviendo de esta hiperinflación grandísima, pero con un programa de ajuste, corregir el déficit fiscal, corregir la balanza de pago, que es la balanza comercial que nosotros tenemos, sincerar el gasto público. Tenemos una nómina muy abultada, pero aunado a ese programa, para no golpear a los más pobres, no es que yo sea neoliberal de corazón, tenemos que hacer un programa de ajustes sociales, donde el más pobre siga comiendo, donde el más pobre tenga opción a llevar algo a la mesa, pero con alimentos de primera calidad. Nosotros producimos maíz de primera calidad en Acarigua y arroz en Calabozo. No tenemos que estar comiendo arroz turco, ¿ves? Que no tengo nada, que los países tengan esa actividad comercial, pero nosotros generamos la propia riqueza y vamos a generar divisas
para llevárselas a los estados. Entonces los estados más deteriorados desde el punto de vista económico hay que tomarle consideraciones en cuanto a los servicios públicos y cómo elaborar un programa de producción interna en el estado de Amazonas para llevar adelante. Antes aquí se producían entre 200.000 y 300.000 kilos de proteína de pollo, ¿ah? Porque aquí yo tuve una pequeña granja, ¿ah? Y aquí eso fomentaba de que por cada 1000 pollos tú tenías 3 trabajadores. Si tú tenías 100.000 pollos, imagínate, pues tú los vas multiplicando, y eso la familia se iba, comía el herrero, comía el carpintero, comía el albañil, y todo era tranquilo, porque antes la gente decía Amazonas es un paraíso, pero era porque era mucha gente de trabajo que lo siguen. Pero ahora todo se deteriora porque no hay combustible. No es posible que nosotros teníamos en el año 2000 una empresa con 3,5 millones de barriles diarios y acaban el último informe de tener 400.000 barriles de petróleo. Entonces, claro, todo eso fue en deterioro. Eso, y la otra parte que también se habla, y no hay que ser ciego, hay muchas sanciones económicas, producto de la crisis que tenemos. Y esas sanciones también diezmaron la producción petrolera. Pero entonces, si ya vimos ese modelo petrolero, si ya vimos el modelo de desarrollo endógeno, el modelo de producción, y no funcionó como tal, bueno, vamos a hacer el diagnóstico y eso llevarlo después agua abajo a todos los estados. Entonces aquí en Amazonas, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, el diagnóstico es, necesitamos producir pollo, necesitamos producir aves, darle mayor fuerza a la propiedad privada y al sector productivo privado para que dinamice la economía, y usted verá que al cabo de 3, 4 años esto comienza a cambiar. Johnville, desde lo más cotidiano, podemos decir cómo la gente puede autogestionarse o organizarse, o sea, el saber la importancia de... Claro, eso vamos a lo micro, pero ahorita en esta época de crisis todos estamos buscando cómo llevar la comida a la casa, cómo le llevamos la comida. ¿Qué hacemos? Pasamos de noche para Casarito, pasamos gasolina, pasamos esto para comprar la comida y sobrevivir la familia, porque no podemos, yo te coso los zapatos, yo te hago una cartera, yo te hago esto, yo te hago el transporte, yo te vendo el litro de combustible. Eso es lo que tenemos ahora, eso es difícil. ¿Cómo debemos hacerlo? Bueno, entre familiares, mira, tú tienes esto, y hacemos una vaca, un pote para desarrollar una actividad productiva. Tú ves que... o lo que llamamos unidad productiva familiar, ¿algo? Bueno, eso sería otra arista, también es valedero. Entonces tú estás viendo ahorita que en cada casa hay una bodega, ¿me entiendes? Y los productos que se venden son productos colombianos. Todo el mundo está buscando la manera de subsistencia. Entonces, ¿cómo tenemos que unirnos? Entre familias y formar una actividad productiva. Que no está comiendo la inflación, bueno, que no está comiendo el dólar. Todos los días vamos a subir los productos de acuerdo como sube el dólar del BCB, el marcador del BCB. Entonces, eso sería la manera para subsistir y aguantar la pela. Pero el gobierno tiene que entenderlo, los militares tienen que entenderlo, que tienen que cambiar este modelo económico, que tienen que cambiar de esta pandemia tan fuerte que tenemos, ¿ves? Entonces, las familias tienen que unirse en función de construir una actividad productiva con lo poco que tengan y comiéndose exclusivamente lo necesario para mantener el negocio, porque ni vendiendo oro todos los días, ni vendiendo cualquier cosa de alto valor, tú vas a recuperar lo que la inflación se te come diariamente. Desde ayer hasta hoy subió 40 bolívares el dólar, eso nunca es visto. Un refresco, un litro de gasolina subió 8 billones de bolívares. Entonces eso es un monstruo. Entonces, bueno, vamos a tratar de revertir esto. Yo llamo a la reflexión al grupo de planificación que tiene el país, a los ministros, a los políticos, que se pongan de acuerdo para hacer un programa económico que no golpee más el bolsillo del Estado. Esto explicándole el lenguaje de sentadito, para que lo entienda el pueblo amazonense. Entonces, bueno, la gente todos los días usted ve en la avenida Orinoco, te cambio un aceite por un arroz, te vendo esto, te compro pesos, te vendo los dólares, las redes sociales en eso, porque es un modelo económico que estamos diseñando para subsistir, no es un modelo económico para el... Pero tú como economista sabes que el trabajo informal no va a ser productivo. No, eso es producto del trabajo informal y de lo que mal llaman bachaqueros, es producto de la subsistencia. ¿Qué llevo para mi hijo? ¿Qué llevo para la casa? Entonces todos nos inventamos.
Si fuimos científicos para inventarnos este modelo económico, ¿será que la gente de arriba no puede pensar de que tenemos que cambiar el modelo económico donde tú tengas seguridad social, donde tú tengas una buena educación, donde tú vayas a los hospitales, donde tú tengas tus buenos servicios públicos? ¿Ves? Entonces, yo no es que tenga nada contra los comunistas y los socialistas, pero el modelo chino, el modelo de la Europa occidental fracasó. ¿Ves? El modelo socialista fracasó. Vamos a agarrar lo bueno del modelo socialista, lo que hablaba Tony Blair, lo bueno del socialismo, y hacemos una tercera vía. Es una tercera vía para darle el bienestar social, darle a cada quien lo suyo, vivir honestamente y darle a cada quien lo que corresponde. No vivir como estamos todos los días. Mira, vale, ¿será que tú vendes ese caucho, esa chiva? Yo voy y se la vendo a otro para generar riqueza, para llevar la harina. No, tenemos que buscar un modelo productivo sustentable y sostenible en el tiempo. Yomil, vamos a hacer una pausa y al regreso seguimos conversando más sobre cómo organizarse, sobre todo autogestionarse en estos momentos de crisis. Vamos a una pausa y ya volvemos. Venezuela, desde hace 8 años aproximadamente, vive una crisis económica originada por diversos factores internos y externos. Todos los sectores de la sociedad deben tomar conciencia del problema y comenzar a contribuir para mejorar o por lo menos sobrellevar la crisis. Entender que la crisis que vivimos es una consecuencia de múltiples factores y que con el esfuerzo colectivo de la ciudadanía es donde encontraremos la dosis necesaria para enfrentar este mal y minimizar los impactos que produce en la vida de la gente. Hablamos de la necesaria organización amplia, diversa e inclusiva de la sociedad civil, empresarios, gremios, sindicatos, iglesias, organizaciones sociales, academia, colegios profesionales y otros actores claves que reconozcan el problema y las acciones para enfrentarlo. Actúen en la promoción, difusión y exigencia, que hagan visibles los efectos terribles que esta realidad produce en la población e incidan para generar cambios hasta lograr un país con mayores oportunidades. Desde tu punto de vista económico, ¿cómo te organizas para sobrevivir en estos momentos de crisis? Bueno, como yo lo veo ahorita en estos momentos, en la situación que nosotros estamos viviendo, normalmente yo me paro a las 5 de la mañana. Antes yo me acuerdo que tú podías desayunar en la calle, ahora no lo puedes hacer, ahora tienes que traerte tu desayuno, tu agua, tu café, todo, para tratar de ahorrar, porque ahorita las ganancias no son muchas como antes. Más bien el comercio antes me acuerdo yo que daba más de lo que da ahorita. Yo tengo mis abuelos que ellos hicieron casa, compraron carro, compraron negocio. Yo hasta ahorita, bueno, gracias a Dios he podido comprar mi casa, una motico, pero todavía me falta el local porque estoy trabajando en la calle. Estamos viviendo una situación que de verdad, o sea, no es como antes, en los tiempos de antes, pues, que tú podías invertir, me acuerdo yo, de bulto, ahora compras un paquetico de esto, un paquetico de lo otro. O sea, como pueden ver, bueno, el negocio mío es pequeño, pero, o sea, tengo de todo porque para que tu negocio crezca, tienes que tener de todo un poquito para que vea la gente y pueda comprar. Trabajar en la calle por la situación en la que vivimos, pues, porque no es fácil estar en la calle. Por lo menos nosotros aquí trabajando tenemos muchos riesgos. Que si por lo menos se prende un problema, uno tiene que recoger lo más rápido posible para poder guardar lo poquito que tenemos. O sea, trabajar en la calle, pues yo digo que eso es lo más difícil, de estar aquí. Hay a veces que mucha gente te dice, no, te vendo esto en tanto. Pero ellos quieren, como decirte, si yo le gano un 5%, ellos quieren ganarle el 30%. Pero ellos llegan, te ponen la mercancía aquí, pero no se sientan como uno estar aquí. Pasar el riesgo de estar aquí sentado todo el día trabajando, pues. Yo digo que esto es lo más difícil, estar en la calle trabajando, pues. O sea, quisiera todo el mundo tener un local y estar en un local que tú estás más seguro. Si a la hora de un problema o algo tú puedes cerrar, pues. Tienes más seguridad. En cambio, estar en la calle no es fácil. O sea, para mí no es fácil, pues. ¿Cómo te organizas o te autogestionas, sobre todo en estos momentos tan difíciles? ¿Qué haces? Bueno, mira,
Mira, primero que todo es una lucha todos los días constante. Es una lucha constante ya que nosotros todos los días tenemos que tratar de lidiar con esta inflación que está tan terrible, que cada día más nos azota y nos sigue azotando. ¿Qué hacemos para organizarnos? Es plantearnos el día a día de lo que vendimos hoy, qué vamos a vender mañana. ¿Cómo vamos a salir mañana otra vez a enfrentar esta terrible situación que estamos viviendo hoy? Cada vez los productos, eso es una lucha y una batalla para conseguirlo. Por ejemplo, tenemos productos colombianos, productos brasileños, los productos venezolanos son escasos acá. Entonces, ¿qué hacemos para administrarnos? Tratar de conseguirlo lo más posible, lo más económico posible que podamos. Es una lucha constante porque con las autoridades, sabiendo que no tenemos los insumos necesarios en el Estado, entonces se nos hace difícil. Aquellas personas ese es un grupo de personas que lo trasladan desde los países vecinos hasta el país de nuestra región y nosotros nos encargamos de venderlos aquí, de detallarlos al detalle. ¿Qué hacemos para eso? Vivir con la inflación, con el dólar. Esa es la moneda cambiaria para nosotros, tanto para medir el bolívar como el peso y el mismo dólar. Entre eso estamos allí tratando de nosotros sobrevivir el día a día. Aquí lo que consigue uno es como para mantenerse. Es para no para enriquecerse, sino para mantenerse. Hay días que nos vemos que ya no podemos, incluso saliendo a la calle todos los días, con agua, con dificultades, sin gasolinas, con las dificultades que tenemos, igual llegamos acá. Con las trancas que nos ponen algunas autoridades, hay veces que es por precaución para nosotros mismos, pero ¿cómo hacemos? Nos quedamos encerrados en las casas, no comemos, el sueldo no nos alcanza. Entonces tenemos que salir a luchar y a batallar todos los días, día a día. ¿Qué hacemos para nosotros mantenernos y poder ganarle un producto? 2.000 pesos, 1.000 pesos, 200 bolívares, 100 bolívares para comprar otro, para comprar que si el pescado, la carne, entre otros productos así como este. Esa es una lucha constante que tenemos nosotros todos los días y no somos, como dicen, no, bachaqueros, somos vendedores informales porque aquí hay muchos, sabemos muchos que somos profesionales. Por ejemplo, en el caso mío, yo soy ingeniero civil, yo trabajé para el Ministerio de Comuna y ahorita ya la construcción, eso está paralizado ahorita. Hay muy pocas construcciones que se están dando. Mi esposa es ingeniera civil, muchos por aquí son profesores, ingenieros, arquitectos, ¿ve? Y estamos abocados a la calle a trabajar día a día porque la situación económica del país no nos permite trabajar en el área que nosotros estudiamos, ¿ve? Mi futuro, yo pensé que estudiar, yo me iba a ver como yo veía a los profesores míos, a ingenieros, que hoy yo los veía con tremendo carro, tremendas casas, buena comodidad, buena posición económica, que hoy en día no la tenemos. Entre tantas cosas como vemos ahorita nosotros para poder mantenernos. Y eso es una lucha, todos los días uno se acuesta y ya piensa en el mañana, qué va a ser mañana, para poder subsistir y poder mantenerse acá. ¿Qué ha sido lo más difícil para ti de estar en la calle, sobre todo? Mira, primero fue algo como que, bueno, caer en mí mismo y pisar tierra, pues porque yo no pensé que esto iba a llegar tanto. Siendo una persona profesional y mucho profesional, pensamos que nos iba a tocar vender en la calle. Teníamos negocios alquilados, nos tocó cerrarlos porque no daba la renta, nos estaba comiendo, entonces nos tocó colocarnos mesas en la calle que no pagamos alquiler, ¿ves? Entonces algo difícil para mí fue decir y caer en cuenta que yo, siendo profesional, me va a tocar que salir a vender unos productos en la calle, que lo veo mejor en esas dos condiciones, lo veo mejor que salir a robar, salir a atropellar a otro, entre otras cosas, ¿ves? O sea, algo difícil como eso. Y lo otro difícil es que uno está el día a día, cada vez que baja o sube el dólar, uno se queda mentalizado, ¿será que vuelvo a salir mañana? ¿Ve? O sea, es algo tan terrible que uno dice, lo que vendió y tengo que invertirlo mañana, pensé que había ganado 100 bolívares, 200 bolívares, y no, tienes que invertirlo para poder comprar otra vez tu paca de arroz o tu paca de harina. Venezuela, desde hace 8 años aproximadamente, vive una crisis económica originada por diversos factores internos y externos. Todos los sectores de la sociedad deben tomar conciencia del problema y comenzar a contribuir para mejorar o por lo menos sobrellevar la crisis. Entender que la crisis que vivimos es una consecuencia de múltiples factores y que con el esfuerzo colectivo de la ciudadanía
es donde encontraremos la dosis necesaria para enfrentar este mal y minimizar los impactos que produce en la vida de la gente. Hablamos de la necesaria organización amplia, diversa e inclusiva de la sociedad civil, empresarios, gremios, sindicatos, iglesias, organizaciones sociales, academia, colegios profesionales y otros actores claves que reconozcan el problema y las acciones para enfrentarlo, actúen en la promoción, difusión y exigencia, que hagan visibles los efectos terribles que esta realidad produce en la población e incidan para generar cambios hasta lograr un país con mayores oportunidades. Estamos de vuelta con más de Vive tus Derechos por Amavisión Canal 7. Johnville, tú como economista, ¿qué es lo más difícil en estos momentos de crisis para la gente? Bueno, hay varias, valga la redundancia, variables, ¿no? Lo más difícil es, cuando usted se levanta en la mañana, cómo mantengo mi casa, cómo mantengo la familia. ¿Ves? Entonces le digo que se vaya al extranjero, que vaya a buscar la comida. El pensar, la parte psicológica es el deterioro más grande que nosotros tenemos. Cómo llevar la comida a la casa. Imagínate que una persona amanece sin gas y ahorita está lloviendo y la leña está mojada. Entonces tiene que buscar leña, tiene que llevar la comida a la casa, si tiene un problema de salud, ¿cómo hacemos para ir a la farmacia? Entonces, el desequilibrio emocional, producto de la crisis económica, y mantener la casa en paz, eso es lo más difícil. Pero ¿cómo salimos de la crisis allí? Lamentablemente se ha deteriorado los servicios públicos y la salud, y se ha deteriorado la educación. Pero entonces una buena madre, un buen padre, debe reflexionar y sacar adelante la familia con mucha espiritualidad, conversando con la familia y buscando la manera, lo que le decía antes, de cómo hacemos una microunidad para mantener la mesa, las dos comidas que puedan hacer, porque no se pueden hacer más, ¿ves? Porque dijeran en mi pueblo andino, un haz de leña vale un ojo de la cara, porque si el sueldo mínimo está en 400, un haz de leña vale como 300 bolívares, o me quedo corto por allí. O carbón. O carbón. Entonces, lo más difícil es eso, resolver tu problema económico, que ese problema económico tiene su variable, la variable educativa, la variable económica como tal, llevar la comida a tu mesa, y la parte social, ¿entiendes? Usted ve que hay niños que tú los ves así como malos en la calle, pensativos, tienen hambre, es un problema grave, y el Estado no está colaborando porque no tiene dinero, porque cuando se tuvo la bonanza, yo recuerdo que el presidente Chávez, en uno de los presidentes, dijo que en el Fonden había 75.000 millones de dólares, ¿entiendes? El Fondo de Estabilización Macroeconómica. Esa cantidad de dinero es la que necesitamos ahorita en Venezuela para reactivar la industria petrolera, la industria minera, la economía, para nuestros acreedores, todo el área agroproductiva. Y eso se comieron en un cerrar, porque esto es un programa eminentemente familiar, pero si nos ponemos a hablar de las obras, del despilfarro, de la cantidad de dinero que se fue, bueno, nos comenzamos a llorar. Pero esta crisis nos ha dejado algo muy importante, que es valorar al país, valorar la tierra, valorar nuestros productos, valorar las instituciones venezolanas, de quiénes fueron, qué hicieron con el país esas instituciones. Cuando uno va al Alto Orinoco, va volando por allí y ve el ecocidio tan grande que se dio allí en la Amazonía venezolana, cuando uno botaba la gasolina, cuando uno botaba el gas, no, lave los tornillos, ahí lave el motor con 20 litros de gasolina, no le importaba. Entonces, el sentido de pertenencia, a valorar los recursos económicos, la cantidad de bienes y servicios que tenía, y qué hacemos para seguir adelante. ¿A quién vamos a colocar en el país para dar lo que llamó Rafael Caldera en su momento el gran viraje? ¿Ves? Entonces hay que hacer un programa, y en Venezuela hay programas de alto calibre, de corte neoliberal, de corte socialista y todo, ¿no? Vamos a hacer un plan de la nación para corregir todas estas fallas y invertir mucho en educación, pero en educación de calidad, ¿ves? No tener esa matrícula de 300.000 estudiantes y usted ve que la educación, la economía, todo va para atrás. Entonces vamos a buscar, y me alegra mucho de que ustedes como vicariato tengan esa misión de difundir los valores
para que las personas vayan despertando de este sueño que tenemos, que es terrible. O sea, yo llamo a la comunidad a que sea... No es un sueño positivo. No es un sueño positivo, negativo. terrible. Entonces yo llamo a la gente a que se manifieste desde el punto de vista democrático, desde el punto de vista pacífico, para sacar este país adelante. ¿Qué futuro le vas a dejar tú o tus compañeros de trabajo a tus hijos? Nada, yo tuve la oportunidad de ir a 2 universidades de alto prestigio. Y ahora, ¿cómo le doy yo educación a los hijos? Si no tengo ni siquiera cómo llevar la comida a la casa. Entonces lo que más preocupa es el bienestar de la familia, como núcleo fundamental. ¿Qué va a hacer de mi familia en la mañana en esta crisis? Bueno, vamos a unirnos entre todos y a salir adelante. Justamente a eso iba, que se dice que de la crisis se crean oportunidades, ¿verdad? ¿Se le puede sacar provecho ahí? Claro, mi amor. Te pongo un ejemplo, Vietnam. Cuando hubo la guerra en Vietnam, la guerra en Camboya, ellos comenzaron a reciclar la basura. Y ahora tú ves LG, tú ves la Daewoo, carros de primer mundo, equipos electrónicos de primer mundo y países que quedaron en la ruina. Después de la Segunda Guerra Mundial, ¿cómo quedó Japón? Y hoy todo el mundo quiere tener... pero entonces en Japón... Los tigres asiáticos. Exacto, los tigres asiáticos. En Japón, ¿qué pasa con los tigres asiáticos? 4 años duran los niños aprendiendo valores y después que aprenden la educación. ¿Ves? Entonces, nosotros contratamos una serie de maestros que no califican para ello. El mejor salario del mundo es en Alemania a los maestros, porque son los que forman ciudadanos. Entonces, en estos últimos 20 años, lo que hemos formado son ciudadanos a medias, y hay otros que son muy buenos, pero se fueron del país. ¿Por qué? Buscar otras oportunidades. No se quedaron aquí trabajando 14, 15 horas como trabajábamos antes, como trabajaban en otros países, para que este país fuera diferente. Entonces necesitamos un INSES al servicio del pueblo, donde salgan ebanistas, salgan obreros, carpinteros y todo, y que el gobierno fiscalice para que el sector privado dinamice la economía. Y reglas claras, pues. Bueno, el que produce, hay que ayudarlo a que produzca no 1 kilo de arroz, sino 20 millones de kilos de arroz, ¿ves? Para que la economía, pues nosotros éramos exportadores de maíz, de café, de arroz, ¿ves? Entonces, y busquemos la manera de corregir las variables macroeconómicas para tener una moneda dura. ¿Ves? Que el Estado deje de ser empresario para ser el servidor. Es que eso es, ¿me entiendes? El Estado es para cobrar los impuestos y llevárselos al pueblo, no para ser empresario. Nosotros fuimos hoteleros y eso fracasó. Nosotros fuimos agricultores y eso fracasó. Entonces nosotros tenemos que ir a una agresiva política comercial con el sector privado, que es el que te genera riqueza. Johnville, muchos países han implementado políticas para quedarse en casa por el problema del coronavirus, ¿no? Esto puede ser una causa real para una crisis económica. Y sobre todo también contéstame 2 preguntitas. Post pandemia, ¿qué pasará? ¿Será igual? ¿Será mejor? ¿Empeoraremos? Bueno, amor, hay países como Italia, como Alemania y como Chile que han decidido, y el mismo Ecuador, han decidido por el colapso. Claro, hay países del primer mundo que tienen una red comercial y una industrializado, pues, que pega mucho porque no viven de los productos como el petróleo y la minería, como vive Venezuela. Y eso ha bajado mucho la crisis, la pandemia ha bajado mucho su rentabilidad en los mercados internacionales. Aunque yo soy uno, dentro de mi ignorancia, y ojo, lo voy a decir con mucha responsabilidad, de que ese es un virus prácticamente diseñado para quebrar la bolsa de valores de algunos países importantes, porque así lo he visto cómo quebró la bolsa de Nueva York, o no es que quebró, bajó su ganancia, la bolsa de Alemania, la bolsa de Tokio. Y ahora, pues ya, gracias a Dios, ya las vacunas están saliendo a flote por allí, está una rusa, está una cubana, y hay investigaciones serias. Pero a los países pobres, como somos nosotros ahora, ricos en productos naturales, en recursos naturales, pero pobres en economía de transformación, la manufacturera, nos pega muchísimo. Y para traer un modelo, vayamos a la avenida Orinoco, a la avenida 23 de enero, toda la gente está allí trabajando para llevar el sustento a la casa. Y el Estado
y el gobierno regional y municipal no han hecho profundamente un análisis de ese foco que tenemos allí, porque ahí pasa muchísima gente todos los días. Tú ves vendiendo carne, queso, productos. Y si esa gente no sale para llevar el sustento a la casa, porque si fuera como en Argentina, que hasta 2 bolsas de comida le dan y llevan hasta vino a su mesa, nosotros nos quedaríamos en casa. ¿Ves? Pero como somos un país que no tiene cómo mantener a 30 millones de habitantes, todo el mundo tiene que salir a la calle. ¿Ves? Y eso afecta a la economía venezolana si paramos el país. Si está paralizado producto de sanciones económicas y de la mala planificación económica del gobierno, imagínate si no salimos, o sea, nos morimos de hambre, pues, llegamos al colapso. La pospandemia nos tiene que dejar esta enseñanza de cómo producir, cómo asegurar el futuro. La pospandemia era como cuando nuestros padres eran bedeles en las escuelas y eran maestros y decían, con la jubilación yo vivo tranquila después de los 60 años. ¿Ves? Así tiene que ser el modelo económico para cuando haya una pandemia, nosotros cubrir nuestras necesidades. Y vámonos a China. China tiene una pandemia, pero tiene un modelo de crecimiento económico muy elevado y tiene el dinero suficiente para mantener a la población. Estados Unidos, Alemania, Rusia, ellos tienen lo que se llama el excedente del presupuesto. Si lo hicieron en base a 1.000 bolívares o a $1.000, lo que quede de allí para arriba es un excedente, un ahorro para las pandemias, para los terremotos, como lo hace Japón. Pero nosotros tenemos una catástrofe económica, tenemos una catástrofe financiera, catástrofe política. Entonces tenemos que revertir y sentarnos. Aquí no es que tenemos que ir a Liesa, a ir a Harvard, a ir a Cambridge, a ver qué es lo que tiene el país. No, ya tenemos el diagnóstico. Usted no sirve por esto, usted no sirve, y vamos a hacer esto en función de desarrollar el Estado, desarrollar el país para las futuras generaciones. Si no, vamos a tener un país en lo último de desarrollo humano, en lo último de la economía. ¿Ves? Cuando hablo de desarrollo humano, es personas muy mal alimentadas y no desarrollan la parte cognitiva como es. Entonces vamos a tener un país muy pobre. Yomil, bueno, hemos llegado al final de nuestro segmento de entrevista. Tu mensaje final a todos nuestros televidentes que a esta hora nos sintonizan por Amavisión. Bueno, un abrazo profundo a toda la gente del Vicariato, a la Oficina de Derechos Humanos y a todos los amazonenses que tengan la fe y la esperanza y mucha espiritualidad y afianzar más esos valores humano-cristianos para salir adelante y que tomen las previsiones muy importantes desde el punto de vista sanitario para no enfermarse, porque no es juego, esto es terrible. Y desde el punto de vista económico, algunos tips que tienen por allí de cómo crecer en familia, de cómo desarrollar actividades económicas para seguir adelante y abogar porque este gobierno cambie, este modelo económico cambie. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Colocando a las mejores personas para que lleven adelante un programa económico diferente, pues, que nos rinda más el dinero, nos rinda más los centavos, tengamos una Venezuela como éramos antes, buenos amigos y de trabajo, y aprendiendo que la austeridad, aprendiendo que el ahorro es la esencia para sacar a la familia adelante. Muchas gracias, Yomil, por compartir con nuestra audiencia todos tus conocimientos y herramientas, sobre todo para optimizar recursos y tiempo en estos momentos tan difíciles.